A continuación vamos a hablar de un tema que no se escucha muy a menudo, el cáncer de pene y el aumento de casos que en los últimos años se han venido registrando alrededor del mundo. De acuerdo a los últimos estudios, Brasil tiene una de las tasas más altas de cáncer de pene en el mundo, 2,1 casos por cada 100.000 hombres. Entre 2012 y 2022 se reportaron unos 21.000 casos, de acuerdo al Ministerio de Salud brasileño, lo que resulta en 4.000 muertes. En los últimos 10 años se han realizado 6.500 amputaciones, es decir, una cada 2 días. Para hablar de este tema y acabar con algunos mitos, hoy nos acompaña Andrés Gómez, él es médico general y urólogo de la Universidad CES, urólogo oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología y actualmente urólogo oncólogo en el Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín, en Colombia. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos aquí en Directo América. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y está muy bien que hagamos este espacio de información para los pacientes. Para iniciar, ¿cuáles son los síntomas de un cáncer de pene? ¿Cómo puede uno identificarlo? Generalmente empieza con una lesión pequeña, ulcerosa. Muchos pacientes la confunden inicialmente con una enfermedad de transmisión sexual y esto es lo que hace que muchas veces no consulten prontamente a los servicios de urgencias. Ahora, ¿por qué los pacientes se demoran tanto precisamente a acudir al doctor? ¿Qué papel juega la vergüenza en todo este asunto? Es una enfermedad vergonzante, como tú lo dices. Muchas veces la implicación obviamente de creer que tiene una enfermedad de transmisión sexual, la vergüenza con su pareja y la vergüenza con el médico que los va a revisar es una limitante. Y esto es lo que hace que muchas veces los pacientes consulten en las fases tardías de la enfermedad, ya cuando se requiere una amputación radical del pene o cuando el paciente ya tiene una enfermedad metastásica que lastimosamente es esencialmente mortal. ¿Por qué, doctor, cree que están aumentando los casos en estos últimos años? Hay una asociación clara con el PVH, con el virus del PVH, entonces es esencial obviamente la prevención con la protección de las ETS con el uso del preservativo. Lastimosamente, como conocemos, preservativo no es suficiente en el 100% de los casos para la prevención del PVH y por eso la vacunación, tanto en las mujeres que se recomendó por mucho tiempo como en los hombres ahora, debería ser parte del pilar para la prevención de estos desafortunados casos. O sea, ¿qué tanto están relacionadas el cáncer de pene como, por ejemplo, con una infección de transmisión sexual? Básicamente la única infección que está relacionada hoy por hoy es el PVH. Ese PVH explica más o menos 1/3 a 2/3 de los casos según la estadística que uno vea. Entonces hay una alta proporción de pacientes que probablemente se hubieran podido evitar. Doctor, además de este caso, ¿cuáles son los factores de riesgo u otros factores de riesgo que pueden aumentar estas posibilidades de tener cáncer de pene? Existen otros factores de riesgo claros. Uno de estos es el tabaquismo. El otro es la fimosis. Aquellos pacientes que no son no circuncidados, que tienen un prepucio que no pueden reducir y que también vemos entonces que pasan toda su vida con el prepucio ocultando el glande. Esto es un factor de riesgo claramente implicado en el desarrollo del cáncer de pene. Doctor, ¿y finalmente es posible prevenir el cáncer de pene, por ejemplo, con la vacuna, ya usted lo mencionaba, con la vacuna contra el virus del papiloma humano, pero ¿existen otras medidas? Otras medidas sería, por ejemplo, la circuncisión. Sin embargo, digamos que esta no está estandarizada, ampliamente estandarizada. Entonces, básicamente es la protección con el preservativo para evitar ese 1/3 de los pacientes que están asociados al PVH, el aseo personal y definitivamente ante cualquier pequeña lesión ulcerosa que persista en el tiempo en el pene, debemos consultar al urólogo. Miren, al doctor Andrés Gómez, médico general y urólogo, gracias por acompañarnos aquí en Directo América a arrojar luz sobre este tema tan importante. Soy Camilo Montoya Yepes, su corresponsal de France 24 en español en Australia. Siga conmigo todas las noticias de Australia en nuestros noticieros y en la programación diaria. Camilo Montoya, uno de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo.